Bueno, vamos a ver el módulo 6 hoy, Dale, que, perfecto. que es fluidos reales. Es una clase bastante interesante, sobre todo para aquellos alumnos de ciencias médicas, ya que va a tener una importancia clave en varios años en la carrera. Bueno, para hablar acá de fluido real, vamos a tener que hacer una diferencia con el ideal, ¿sí? El fluido real es el fluido que es viscoso, ¿sí? Es aquel que presenta una especie de rozamiento. Ese es el fluido, ¿sí? Real. Es aquel que tiene una pérdida de energía a medida que fluye. Ven ahí en los dibujos inferiores que el fluido ideal tiene todas las columnas a la misma altura. En cambio, el viscoso va perdiendo altura. Además, es importante aclarar que el fluido real también se puede mover en un régimen laminar, ¿sí? Al igual que el ideal, pero van a ser diferentes. En el fluido real, la velocidad mayor va a estar en las líneas del medio, ¿sí? En las capas del medio. Y a medida que nos vamos alejando del medio, disminuye la velocidad. Eso explica por qué los ventiladores tienen una capa de polvo y cuando están funcionando, uno dice, bueno, pero debería desprenderse de esa capa de polvo, pero no lo hace. Eso es porque en la superficie del ventilador, la velocidad del fluido, que en este caso es el aire, es cero. Bien, ahora, para poder analizar mejor esto, tenemos una ley, que es la ley de Poiseuille. Nosotros en el aula virtual tenemos un video, de ahí donde dice ley de Poiseuille y el hecho circulatorio, donde va a estar bien detallada en esta ley y sus aplicaciones. La idea de esta ley es enunciar, ¿sí?, que la resistencia está dada por la relación entre la diferencia de presiones y el caudal. La resistencia es aquella dificultad que presenta el fluido real al movilizarse, ¿sí? Es decir, que se resiste al movimiento. La de resistencia. Entonces, esta resistencia hidrodinámica va a tener comunidades debido a que está constituida por la diferencia de presión, que es en pascales, y el caudal, que la tenemos en metros cúbicos sobre segundos. La resistencia la vamos a tener en pascal por segundo sobre metro cúbico. Las herramientas son unidades de MKS, después vamos a tener otro tipo de unidades, ¿sí? Por ejemplo, la diferencia de presión en vez de pascal en milímetros de mercurio. Bien, ahora la resistencia también la podemos expresar en términos que tengan en cuenta la geometría de donde está circulando este líquido real, ¿sí? Y sus propiedades, como por ejemplo la viscosidad. Nosotros vamos a tener la resistencia en las mismas unidades que vimos anteriormente. Vamos a tener la viscosidad en pascal por segundo, ¿sí? La longitud en metro y el radio también en metro. Otra forma de escribirlo es con la sección, ¿sí? La resistencia también se puede escribir en términos de sección, donde la vamos a poner en metros cuadrados. Bien, es muy importante entender que para calcular la resistencia vamos a tener en cuenta factores geométricos y factores intrínsecos de aquello que circula. Bien, otras unidades en lo que respecta a viscosidad son el Poise, que es 0,1 pascal por segundo, y el Centipede, que es 0,001 pascal por segundo. Bien, además vamos a tener condiciones de validez para esta ley de Poiseuille. Es decir, no puedo aplicar la ley de Poiseuille cuando quiera, ¿sí? Sino que tengo que respetar, ¿sí?, una serie de reglas para poder aplicarlo. Y es que el líquido sea real, que esté en un régimen laminar y estacionario, que sean tubos rígidos circulares, que sea un líquido incompresible newtoniano, tubos suficientemente largos, tubos horizontales, y tenemos que ubicar puntos, ¿sí?, en lugares que no sean los extremos del tubo, ¿sí? Para nosotros buscamos dos puntos, ¿sí?, pero eso
no tienen que estar en el océano. Bueno, eso cumpliría. Sección que sea un fluido viscoso en el caño. Una simulación virtual donde ustedes pueden variar la presión, el flujo, si el líquido es real o ideal. Van a poder estar jugando ahí con los diferentes parámetros y ver qué sucede, ¿sí? Eh, en una simulación que tiene dos cañerías y en el medio van a poder ver qué está sucediendo ahí. Que está muy bueno para complementar lo que estamos viendo. O sea, a medida que van estudiando, vayan haciendo las simulaciones, pues están buenas. Eh, no las hagan si todavía no vieron nada, pueden decir qué tiene que ver esto de la presión con el caudal. Pero la verdad es que están muy buenas como para complementar una vez que uno ya tiene más o menos entendido el tema. Bien, y en cuanto a viscosidad van a tener también un, un link a un video donde les van a hablar de diferentes tipos de viscosidades, o sea, de diferentes sustancias, porque uno asocia viscosidad a dulce de leche, ¿sí? Pero en realidad el agua también tiene viscosidad, el aceite también tiene viscosidad, ¿sí? Y en este caso vamos a ver la brea, sí que es un experimento que nosotros hacemos brea y van cayendo gotitas, pero esas gotitas caen cada muchísimo tiempo. De hecho, ahí abajo del experimento tienen la relación de la viscosidad con respecto a la del agua. Es 2,3 por 10 a las 11 veces más grande que la del agua. Bien, entonces esto lo van a tener bien explicado en el link que dice el experimento con mayor duración del mundo. Bien, y en cuanto a fluidos newtonianos y no newtonianos, porque eso fue una de las aclaraciones en lo que es los criterios para utilizar la ley de Poiseuille. También en el aula virtual van a encontrar un link que los va a dirigir a una página que está en inglés, pero la pueden traducir directamente en Google. Y van a tener ahí las diferencias entre fluidos newtonianos y no newtonianos, súper sencillita. Un ejemplo clásico es la maicena con agua, ¿sí? Entonces, esa es como lectura complementaria, pero está muy bueno que puedan aprovechar este recurso. Nosotros los caños lo vamos a poder tener en dos situaciones diferentes, lo que se denomina serie y lo que se denomina paralelo. Cuando hablamos de serie, es como que estemos hablando de una serie, ¿sí? En Netflix. Bueno, cuando hablamos de serie, estamos hablando de un episodio a continuación de otro. Acá hablamos de un caño a continuación de otro, ¿sí? Entonces, lo que está pasando por un caño va a pasar por el otro. Todo el líquido que pase por un caño va a pasar por el otro, porque están en serie, ¿sí? Por eso el caudal es el mismo. Lo que hacemos acá, que es lo que más nos interesa, es la resistencia, la sumamos. La resistencia total en una serie es la suma de las resistencias de cada caño. En cambio, cuando hablamos de un paralelo, es que se da a la vez. Por ejemplo, puede haber paralelamente una clase de biología en este horario. ¿Qué quiere decir? Que se están dando las dos al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos acá un paralelo, estamos diciendo que el líquido puede fluir o por un caño o por el otro al mismo tiempo. No puede fluir por los dos al mismo tiempo la misma partícula de líquido y decís, bueno, va por un caño y a la vez por el otro. ¿Sí? El líquido que va por un caño es porque, entre comillas, elige ir para ese caño. ¿Sí? Y la otra cantidad de líquido que va por el otro caño, entre comillas, es porque elige ir hacia el otro caño. Bien, entonces, podemos tener acá que estos dos caños pueden llegar a tener caudales diferentes. Nosotros para sacar ahí el caudal total hacemos la suma de estos caños. Y en cuanto a la resistencia, hacemos la inversa de la resistencia equivalente igual a la inversa de cada resistencia sumándolas. Y después vamos a ver un poquito de potencia, porque nosotros vamos a tener que muchas bombas, sobre todo en el cuerpo humano, van a estar movilizando fluidos reales. La forma más sencilla de calcular la potencia es como caudal por diferencia de presión.
Pero también tenemos otras dos ecuaciones, que es caudal al cuadrado por resistencia hidrodinámica o diferencia de presión al cuadrado sobre resistencia hidrodinámica. Ambas nos permiten calcular la potencia para un fluido real, diciendo la primera la que nos permite calcular la potencia tanto para reales como ideales, que es caudal por diferencia de presión. Recuerden que la potencia va en watt. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del número de Reynolds. Recién estamos viendo que eran todos regímenes laminares. Nosotros, cuando tenemos un número de Reynolds alto, ¿sí?, vamos a tener que se forman eh, de- que se forman turbulaciones en lo que es el vaso. Entonces, vamos a tener acá una turbulencia. Esa turbulencia se puede dar en varios lugares del cuerpo. Uno es el seno carotidio, ¿sí? También se da en la aorta. Lo que puede ocurrir acá es una alteración en la pared del vaso, generando una lesión o un aneurisma. En el aula virtual van a tener un video explicativo que es ahí donde dice turbulencia y número de Reynolds. Ahí van a ingresar, tienen el link y los va a dirigir a un video de, si no me equivoco, Khan Academy, eh, donde van a tener una explicación de la velocidad crítica, que es la velocidad que nosotros, a partir de esa, vamos a tener un régimen turbulento. Bien. Cuando hablamos de régimen turbulento ya no se está moviendo por capas, es decir, por láminas. Y esto aplica con un número de Reynolds alto. Bien. Y en el link que indica hemodinamia van a encontrar un video de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, hablando sobre aplicaciones de todo lo que son fluidos viscosos a ciencias médicas. Está más aplicado a lo que es medicina, pero se puede aplicar también para otro tipo de ciencias médicas. Vamos ahora con ejercicio. Sí. Mario es un plomero que dispone de 5 caños de plomo de diferentes resistencias relacionadas en un valor R. Si coloca los caños tal como indica el arreglo de la figura, ¿cómo será la resistencia equivalente para el conjunto? Bueno, ahí tenemos 3 caños en paralelo, que son 2R, 3R y R. Y a ese paralelo se le enganchan en serie 2 caños, 1,5R y 4R. Lo que vamos a hacer es solucionar primero el paralelo. Entonces, hacemos 1 sobre R equivalente igual 1 sobre 2R más 1 sobre R más 1 sobre 3R, que es lo que tenemos en el paralelo. En común tenemos 6R. 6R dividido 2R, ¿sí?, por 1, 3. 6R dividido R, 6. Por 1, 6. 6R dividido 3R, 2. Por 1, 2. Bien, es una suma de fracciones. Lo que hago ahora es invertir ambas fracciones. Entonces nos quedaría R equivalente sobre 1 igual a 6R sobre 3 más 6 más 2, es decir, 11. 6R sobre 11 es igual a 0,54R. Bien, eso no es el resultado de la resistencia total, sino que va a ser el del paralelo. Eso va a ser equivalente al paralelo. Tener ese paralelo es lo mismo que tener una resistencia de 0,54R. Ahora, junto a este equivalente, tenemos dos resistencias en serie, que es la de 1,5R y la de 4R. Sumamos las tres, nos queda 6,04R, que sería la resistencia total de este circuito.
Veamos otro ejercicio. Por una cañería horizontal de radio R y longitud L, fluye un líquido de viscosidad eta en régimen laminar y estacionario. Su caudal Q está dado por la diferencia de presión delta P. Con el paso del tiempo, dicha cañería reduce su radio a la quinta parte. Si no se modifican las presiones entre ambos extremos de la cañería, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta en relación al nuevo caudal Q'? Bien, la idea acá es buscar cuál va a ser nuestro nuevo caudal, que sería Q', en relación al caudal anterior, que sería Q. Bien, entonces las cuatro opciones que tenemos están en relación al caudal anterior, que es Q, manteniendo constante la diferencia de presión. Me dicen si no se modifican las presiones entre ambos extremos de la cañería. Es decir, no voy a tener cambios en la diferencia de presión. Lo primero que voy a hacer es poner el radio, cuál es la relación con el radio anterior. Nosotros sabemos que es la quinta parte. Por lo tanto, el nuevo radio es tan chico que lo tenemos que multiplicar por 5 para que sea igual al anterior. De ahí esa igualación que estamos haciendo. El radio anterior es igual a 5 veces el radio actual. Pues me dice que se reduce la quinta parte. Sabiendo esto, calculamos ahora la relación entre las resistencias. Recuerden que resistencia hidrodinámica es igual a 8 por eta, que es viscosidad, por longitud, sobre pi por radio a la cuarta. Despejamos pi por radio a la cuarta, pasamos multiplicando, y nos quedaría, pasamos el 8 dividiendo, nos quedaría viscosidad por longitud. En ambos casos, tanto el inicial como el modificado, vamos a tener que es la misma longitud y la misma viscosidad. Por lo tanto, la viscosidad y la longitud se pueden utilizar para igualar el inicial y el final, debido a que son lo mismo. Bien, como la misma longitud L y la misma viscosidad eta. Entonces lo que vamos a hacer es una igualdad. Ahora, sabemos que pi y 8 están en los dos términos y son iguales, por lo cual los podemos simplificar. Y esto nos quedaría radio a la cuarta por resistencia hidráulica es igual a radio prima a la cuarta por resistencia hidráulica prima. Cuando hablamos de prima, hablamos de que es el nuevo. Lo que hacemos ahora es reemplazar, ¿sí? Reemplazamos el radio actual en 5 por radio prima, que es aquello que es equivalente al radio. El radio actual lo reemplazamos. Donde estaba radio, pusimos 5 por radio prima. Hacemos distributiva con la potenciación que tenemos ahí. Entonces nos quedaría 5 a la cuarta por radio prima a la cuarta. Y simplificamos radio prima a la cuarta y radio prima a la cuarta de un lado y del otro. Entonces nos quedaría 5 a la cuarta por resistencia hidrodinámica igual resistencia hidrodinámica prima. Cuando tenemos 5 a la cuarta nos daría 625. Bien, con esta relación para resistencia hidrodinámica prima vamos a utilizar la ley de Poiseuille. Sabemos que la diferencia de presión es la misma, tanto la nueva como la vieja. Vamos a reemplazar diferencia de presión por aquello que sea equivalente, que es caudal por resistencia hidrodinámica. Y en donde está la resistencia hidrodinámica prima, reemplazamos en 625 por resistencia hidrodinámica. Simplifico las resistencias hidrodinámicas, me queda caudal es igual a caudal nuevo por 625, pero todas mis opciones están en relación a Q, no a Q'. Cuando me preguntan cuánto vale Q', por lo cual tengo que despejar el 625, donde voy a pasar dividiendo.
Bueno, ahí ya tenemos el resultado, que sería la opción 2. Bueno, eso fue todo. Recuerden que tienen en el foro la posibilidad de hacer preguntas las veces que quieran, tanto de este módulo como de módulos anteriores, que tienen una guía de lectura para que les sea más sencillo emprenderse en el viaje de lectura de este módulo, y la guía de ejercicios que van a tener, si no me equivoco, 12 ejercicios para poder mejorar y aprender sobre fluidos reales.